Y además yo también pensaba una cosa que leía, ¿no? Y me informaba muchísimo y veía que al final los purés ahí mezclas de todo, todas las verduras habidas y por haber y es como, no vas a saber lo que le gusta a tu hijo o no, porque está todo mezclado, es un puré, Claro. tómatelo y ya está, y si te puedo engañar con la cuchara, te engaño. Claro. Y a mí eso tampoco me gustaba, o sea, a mí de repente ver que mi hija quería coger con sus manos, que casi no podía, en plan, estaba como ahí probando, ¿sabes? Ese proceso es súper bonito Claro. y empezar a comerse los espaguetis a puñados, o sea, tengo unos vídeos maravillosos también. Bueno, eso también lo podemos hacer ahora, ¿eh? Y Claro, no hace falta que y lo no haga tu hija pasaría solamente. nada. No, no, claro que no. No, pero es verdad que al final, pues eso es un poco como una alimentación intuitiva, pero ya desde que eres pequeño. Y eso está guay porque al final, aparte de que te va a determinar un poco qué te gusta y tal, con el tiempo luego hay muchas cosas que luego al principio a lo mejor igual no te gustan porque hay ciertos sabores que de pequeño no gustan y de mayor sí, pero si tú le vas dando un poco ese margen de que ella además también vaya haciendo lo que ve en casa y tal, pues al final, por eso también es muy importante tener nosotros una alimentación buena de cara a que nuestros hijos también lo vean y tal. Que eso también te voy a preguntar alguna cosilla, ¿vale? Justo, pero es que en relación con eso, el otro día yo vi un vídeo que salía pues un padre que le ponía la comida a su hijo, yo qué sé, pues verduras y pescado a la plancha. Y de repente estaban cenando los dos y él tenía una hamburguesa y tal. Y evidentemente el niño, ¿qué va a hacer? Es que si no te ve comer lo mismo, no va a querer comer. Claro. A mí me ha pasado, pero es verdad que yo como relativamente bien, bastante bien, ¿sí? me gusta todo, entonces... Al principio, sobre todo, priorizaba, pues si Roma ese día tenía que comer pescado, pues yo también iba a comer pescado para que viera que yo estaba haciendo lo Que eso mismo es lo que normal, ella. claro. Al final los niños son esponjas y sobre todo quieren imitar a los mayores y a los padres, ¿sabes? Entonces era una manera fácil también de yo comer mejor incluso. No, pues está muy guay y te doy la enhorabuena por eso, porque al final uno de los motivos principales por el que al final luego cuando uno es adulto no se alimenta bien y tal, es porque... A ver, en el colegio no te dan los conocimientos nutricionales que podrías necesitar para poder desarrollar una alimentación saludable. Eso lo van a hacer tus padres. Entonces, si tus padres parten de la base de comer mal, pues al final probablemente tú vayas a comer mal, porque es difícil que tú con 8 años digas, oye, pues igual estos filetes empanados que me estoy comiendo no me los tendría que comer, ¿no? Entonces, al final, si tú le estás educando en esa línea, me parece súper guay y está muy bien y es muy importante porque creo que va a hacer que por un lado, se alimente mucho mejor y por otro también, a nivel físico y demás, vaya a tener, o sea, una salud va a ser mucho más saludable y va a tener mucho más bienestar en general. Y luego que también tiene cosas maravillosas. O sea, yo he podido ir con mi hija cuando tenía 6, 7, 8 meses a restaurantes y no tener que llevarme purés ni comida preparada ni nada. O sea, en cualquier restaurante Claro. te pueden preparar algo adaptado a los niños, ¿sabes? Para comerte unas piparras ahí O con la una Roma, tortilla, ¿no? o, ¿sabes? ¿Sí? Es que... Nada, sí, totalmente. Estoy súper de acuerdo contigo. Y además, sobre todo, porque, bueno, dentro de todo tampoco tienes que hacer cosas a lo mejor que sean muy raras, pero este tipo de cosas que al final van a promover que el niño sea independiente, pues va a favorecer luego también en otros aspectos de cara a que sea un poco más mayor. Con el tema de la lactancia que lo has mencionado antes, de dar el pecho o no, o sea, ¿fue por algún motivo en concreto? O sea, A mí no me llamaba la atención y a lo mejor queda súper superficial decir esto y las mujeres se me echan encima, pero... no tiene por qué. O sea, yo he empatizado con con muchísima gente que le ha pasado como a mí. Yo no sentía nada, yo no me imaginaba dando el pecho, no me llamó nada la atención. Pero tengo que reconocer que luego, cuando ya tuve a Roma, seguía estando segura. Pero ya cuando pasó tiempo y me empecé a informar más... Eso te iba a preguntar. ¿Cambiarías de opinión? Pensé, ¿por qué no lo probé? Ya. A ver, Pero en ese momento no lo sentí así. Yo soy muy de dejarme llevar por lo que siento No, y me parece bien y no tiene por qué tener una repercusión negativa sobre el niño, bueno, sobre la niña en este caso. Y es verdad que siempre tendemos como a juzgar mucho también este tipo de decisiones y tal. Y justo es lo que dices tú. Hay veces que igual dices, bueno, si es por una cuestión estética, igual si quieres nos ponemos a discutir de opiniones y tal. Pero si es una cuestión de que tú dices... Pues no me nace, o sea, no lo noto tal. A mí no me nacía, la gente se me echó encima diciendo, pues es que claro, no lo haces porque no quieres que el pecho se te quede de tal manera, tal, y es que te prometo que no era algo que es que no... No, lo entiendo, te entiendo perfectamente, porque además ya que te conozco, o sea, yo sé que al final tú te mueves un poco por lo que sientes en cada momento, sí. Por lo que sea, y esto es una cosa que al final pues son opciones diferentes y que esto es como todo. También en aquel momento, joder, pues eras bastante joven y al final la manera que tienes de pensar en ese momento no es la misma que tendrás ahora, ni la que tendrás dentro de unos años, y a lo mejor si volvieses a ser madre, que no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos, pues a lo mejor igual
en la siguiente pues decides hacerlo de otra forma. No sabemos tampoco, ¿no? Sabemos vale. Tampoco.